En esta semana lo que vamos a tratar es acerca del periodo ático en la literatura. Así que vamos a trasladarnos otra vez a Grecia, perdón, donde ya hemos estado viendo las clases pasadas. Vamos a hablar de la tragedia griega. En primer lugar, ¿por qué nosotros le llamamos periodo ático? Llamamos ático porque Ática era una ciudad de Grecia, donde se desarrolló la mayoría del pensamiento griego. Es por esto que se le llama periodo ático. ¿Cómo se reflejó esto? Se reflejó bastante en la vida intelectual, la vida artística y la vida literaria de Grecia. Este apogeo estuvo muy relacionado con el siglo de Pericles, donde Atenas no solamente era capital de Grecia, el nuevo imperio marítimo, que se había visto muy enriquecido por el comercio, sino también Atenas era la ciudad donde se alcanzó el máximo desarrollo de las letras a través de qué? Del género dramático, que como ya habíamos dicho antes, en la primera clase es el género literario, uno de los géneros literarios más antiguos, ¿no? Sobresalieron qué especies, la tragedia y la comedia. Así que vamos a ver el origen de la tragedia. La palabra tragedia proviene de dos voces griegas. La primera de ellas es tragos. Tragos significa piel de los machos cabríos, o sea, de las cabras. Y ode, canto. Entonces, significa más o menos como canto de los machos cabríos. Sería su traducción literal. ¿En qué se originó? ¿Cuál fue el origen de la tragedia? Tiene su origen en el antiguo culto al dios Dionisio. Dionisio era el dios griego del vino. Los griegos, al momento de rendirle culto al dios, formaban un coro y entonaban una especie de canción, un ritual, donde cantaban todas las hazañas, todas las aventuras que había tenido este dios. Una vez que terminaba la intervención del coro, seguía en su labor el corifeo. ¿Quién era el corifeo? Era una persona similar a lo que en la actualidad sería un director de orquesta. Con el correr del tiempo, Thespis, el precursor de la tragedia, introduce una innovación en este acto que se venía realizando, como en este tipo culto, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Hace que el coro dialogue con el corifeo. De este modo introduce al primer actor. La tragedia se caracterizó bastante por tener una finalidad didáctica. ¿Qué es lo que buscaba? Buscaba educar al pueblo y otorgarle enseñanzas morales. Según Aristóteles, la tragedia tiene como objetivo final lograr el efecto de la catarsis en el espectador, es decir, lograr que se purifique a través de escenas donde resaltaba bastante el terror y también a través de la compasión. Asimismo, a pesar de esto, no se representaban escenas violentas frente al público. La tragedia, del mismo modo, fue compuesta en verso, y mostraba muchísimo respeto por las unidades clásicas o aristotélicas, es decir, por la unidad del tiempo, el espacio y la acción. Continuando, vamos a ver a los representantes de la tragedia. Vamos a hablar de tres personajes muy importantes. El primero de ellos es Esquilo. Esquilo nace en Eleusis en el año 525 a.C. y muere en Gela en el año 456. Se le se le denomina el padre de la tragedia. Esquilo pertenecía a una noble y muy rica familia de terratenientes. Luchó en las guerras que se promovieron contra los persas, principalmente en la batalla de Maratón en el año 490 a.C., en la batalla de Salamina del 480 a.C., y posiblemente esto no está confirmado en la batalla de Platea. Esquilo escribió 82 piezas, aunque algunos dicen que fue alrededor de 90, pero quedémonos con el número de 82 piezas teatrales. Consigue su primera victoria, podríamos decirlo de este modo, en composición dramática en el año 484 a.C. ¿A quienes tenía como rivales? Al frente tenía a Pratinas, Frínico y Quérilo, pero Esquilo fue el que destacó
entre todos ellos. Solo fue vencido por quién? Por Sófocles en el año 468 a.C. A pesar de la importancia que tiene su obra, en su epitafio, es decir, lo que está en su tumba, Esquilo no fue recordado como poeta o dramaturgo, sino por su valor que había mostrado en la batalla de Maratón. Las características de la obra de Esquilo. Ya habíamos visto que el actor solo se consideraba un actor principal. Sin embargo, Esquilo aumenta el número de actores a 2. Asimismo, crea el diálogo entre estos actores para que haya más interacción entre ellos. Redujo la actividad de los coros. Ya les había hablado que inicialmente los coros eran los que tenían el papel principal dentro de las obras. Asimismo, a Esquilo se le atribuye el haber introducido el prólogo en las obras. También impuso la máscara y el coturno, y fue el inventor de la trilogía, como vamos a ver a continuación. Sus principales obras son Las Suplicantes, Los Persas, Los Siete contra Tebas y Prometeo encadenado. Su trilogía, se denomina Orestíada y está compuesta por 3 libros, 3 obras. La primera de ellas es Agamenón, la segunda de ellas Las Coéforas y finalmente Las Euménides. Y de estas vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las características de la trilogía de la Orestíada? Pertenece al género dramático y la especie es la tragedia. Ya les dije que tiene 3 partes, 3 libros, por eso se le denomina trilogía. Y los 2 primeros se desarrollan en la ciudad de Argos y el último se desarrolla en Atenas. El tema central de esta trilogía es la sangre que rescata la sangre que se ha vertido, como vamos a poder entender ahorita. El primero de ellos, Agamenón. ¿Qué es lo que narra? Narra el asesinato. ¿Qué presenta esta tragedia? Presenta la muerte de Agamenón. ¿Qué le sucede a Agamenón? Su esposa, Clitemnestra, lo mata. Si se recuerdan ustedes, Agamenón es personaje de la Ilíada, de la Odisea, luchó en la guerra de Troya. Entonces, al regreso a su patria, es asesinado por su esposa. Cuando Agamenón llega a su ciudad natal, que es Argos, la vaticinadora, que era adivina en ese entonces, Casandra, que era hija del rey Príamo, el rey de Troya, Casandra es llevada como cautiva. Y ella es la que presiente, la que vaticina lo que le va a pasar a Agamenón. Y ella se niega a entrar al palacio, permaneciendo en la plataforma del carro en la cual la habían traído, ¿no? Entonces el dios Apolo la inspira y le relata los crímenes que en el pasado habían ensangrentado la estirpe de los Atridas, y ve con sus propios ojos ve con sus propios ojos cómo es que la reina mata a su esposo. ¿Para qué? Para vengar la muerte de su hija Ifigenia y seguir viviendo con el traidor Egisto. ¿Cómo sucede esto? Pasa que Clitemnestra sale al pórtico mostrando un hacha de 2 filos con la cual ha golpeado a su esposo, y ella está completamente cubierta de sangre. Entonces, ¿cómo termina la tragedia? La tragedia acaba cuando el coro increpa la actitud que ha tenido la reina y su amante, ¿no? Quien es Egisto, a quien se le considera el autor intelectual de este crimen. Ahora pasamos al segundo acto, segundo libro, Las Coéforas. En Las Coéforas lo que se va a narrar es la venganza de Orestes. ¿Quién es Orestes? Orestes es el hijo de Agamenón, quien ha cumplido 18 años. Entonces regresa a su casa con el objetivo de poder vengar la muerte de su padre, siguiendo las órdenes del dios Apolo. Lo que tiene muy en claro Orestes es de que una fatalidad va a generar otra más, y que va a tener que matar ¿a quién? Va a tener que matar a su propia madre. Y en un primer momento no quiere hacer esto, pero Apolo es quien lo incita
a llevar a cabo la venganza para su padre. Entonces, cuando Orestes regresa a su casa, ¿quién lo reconoce? Lo reconoce su hermana Electra. ¿Qué había pasado con esta chica, con Electra? Su madre la había relegado, la había convertido en una cautiva. Entonces, las coéforas, ¿quiénes son las coéforas? Son las portadoras de las libaciones. Llevan a la tumba de Agamenón las ofrendas que realiza su esposa como un modo de arrepentimiento o pesar por lo que le había hecho, ¿no? Que había matado a su esposo. Y asimismo, porque no tanto por remordimiento, sino porque está asustada por los augurios que se le están realizando a través de unas sombras que se le aparecen, ¿no? Entonces Orestes traza su plan y da muerte en primer lugar a Egisto. Y después de haber matado a Egisto con esta misma arma, mata a su madre Clitemnestra. ¿Y qué es lo que sucede al final de esta obra? Pasa que las furias se desatan y comienzan a perseguir a Orestes por el asesinato de su madre. Así es como termina este segundo libro y pasamos al tercero, que es las Euménides. En las Euménides se va a narrar el juicio y el perdón hacia Orestes. La acción inicial de esta tragedia se desarrolla en Delfos. ¿Qué era Delfos? Era el lugar santo, ¿no? Donde se ubicaba el oráculo del dios Apolo. Entonces, como ya habíamos visto aquí, las furias van detrás de Orestes para tratar de castigarlo por lo que había hecho. Entonces, persuadido otra vez por Apolo, Orestes lo que hace es ir hacia Atenas para someterse a juzgamiento de un tribunal. Este tribunal era muy célebre por la imparcialidad que brindaba en todos sus casos, ¿no? Entonces el juicio se celebra ante el templo de Atenas. Durante este juicio, Apolo desciende y pide intervenir en este. ¿Por qué? Porque fue él quien influyó en Orestes para que mate a su madre y mate a Egisto, ¿no? Y entonces el jurado, al escuchar los argumentos de Apolo, decide absolver a Orestes de todo delito. Pero, ¿cómo es que se da esta absolución? El jurado estaba compuesto por 4 personas y hay 2 votos a favor y 2 votos en contra. ¿Quién es la que desequilibra la balanza? Es la diosa Atenea, quien se inclina a favor de Orestes. Y las furias que estaban buscando castigar, de en cierto modo, a Orestes, son aplacadas por esta misma diosa y son convertidas en Euménides o espíritus benevolentes. Entonces las Euménides ingresan al templo pidiendo paz y felicidad para el pueblo. Y así es como termina esta obra, la trilogía denominada Orestíada. En la obra Los 7 contra Tebas, lo que se presenta aquí es la rivalidad entre Polínice y Eteocles, que son hijos de quién? De Edipo. En la obra Los persas se celebra la victoria de los griegos en la batalla de Salamina. En la obra Prometeo encadenado se representa el castigo que Zeus le impone a Prometeo por haber robado el fuego sagrado de los dioses para entregarlo a los hombres. Y bueno, en Los suplicantes se presenta la leyenda de las hijas de Dánao, quienes huyen para no casarse con los hijos de Egisto. Y en esto consiste toda la obra de Esquilo. ¿Ok? Ahora vamos a continuar. Bueno, esto es para que lo vean con más detenimiento posteriormente. Acá también resume las 3 obras, la trilogía de la Orestíada. Pasemos a hablar de Sófocles. Sófocles nace en la ciudad de Colono en el año 496 a.C. y fallece en Atenas en el año 406. Se le conoce como el trágico más perfecto. Perteneció a una distinguida familia y recibió una esmerada educación propia de la aristocracia ateniense.
La vida y obra de este autor llega a ser un símbolo del siglo de Pericles y en muchos sentidos lo representa de una buena manera, ¿no? Por otro lado, Sófocles fue un hombre de posiciones moderadas, muy respetuoso de la religión y de la moral. Prefirió la escala menor del drama aislado porque no era muy de su gusto la trilogía que había establecido Esquilo, ¿verdad? En sus obras, que se calculan un aproximado de 120, que él escribió 120 obras, lamentablemente solo se conservan 7 obras. Y muchos conocidos en literatura lo consideran como el trágico paradigmático. Las principales características de sus obras es que llega a perfeccionar la tragedia, ¿no? Por eso le llaman el trágico más perfecto. Si bien Esquilo había aumentado el número de actores a 2, Sófocles los aumenta a 3, y esto se le llama los tritagonistas, ¿no? Asimismo, introduce la psicología en todos sus personajes, utiliza las 3 unidades del teatro, inicia la humanización de la tragedia e impone el decorado de la escena. Sus principales obras son Edipo Rey, Áyax, Edipo en Colona, Filoctetes, Antígona, las Traquinias y Electra. Y la obra que vamos a analizar ahorita es Edipo Rey. Las características de Edipo Rey, como ya les comenté, es la obra maestra de Sófocles y se basa en una leyenda, en la leyenda de Tebas. Tebas era una ciudad de la antigua Grecia. El género de esta obra es el género dramático y la especie es la tragedia. ¿Cómo se estructura? Esta obra no presenta actos. Y el tema central aquí es el destino de Edipo. Y a lo largo de toda la obra, Edipo trata de luchar con el destino, pero este ya estaba escrito y se va a desarrollar de todos modos, ¿verdad? Listo. Ahora sí, vamos a ver el argumento de esta obra. La obra comienza con las imploraciones del pueblo de Tebas, quien está azotado por una plaga y le pide ayuda a Edipo. Edipo ya estaba enterado de los males que iban a azotar su ciudad y había enviado a su cuñado Creonte a Delfos para consultar con el oráculo de Apolo cuál era la razón de esta peste. Justamente en esos momentos, cuando el pueblo está pidiendo ayuda a Edipo, su cuñado Creonte llega, regresa luego de haber consultado con el oráculo de Delfos e informa que la respuesta que ha obtenido es que el origen de los males en Tebas es porque no se ha castigado al asesino de Layo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Edipo conmina al asesino que se presente y que pida clemencia. En caso contrario, va a ser expulsado de la ciudad. Luego, el corifeo es este coro, ¿no? Que se presenta mucho en las obras de la antigüedad. El corifeo sugiere a Edipo pedir consejo a Tiresias. ¿Quién era Tiresias? Era un adivino. Entonces, el adivino intuye cuáles van a ser las peticiones de su rey, de Edipo, pero se niega completamente a responder. Es por esta razón que Edipo decide acusarlo de ser cómplice del crimen. Y cuando esto sucede, le va a decir, Tiresias le dice al final de que el criminal es el mismo Edipo. Edipo simplemente no lo cree y Tiresias, sin embargo, reafirma su acusación. Edipo más que nada piensa que es un complot movido por la envidia de Creonte, pero Tiresias lo exculpa y asimismo predice la ceguera que va a afectar a Edipo y el destierro. Entonces, ¿qué es lo que consigue? Consigue que Edipo lo expulse de la ciudad. Luego el cuñado de Edipo, Creonte, lamenta todas las injurias de su cuñado, llegando a discutir mucho con él. Ante esa circunstancia, el corifeo y luego Yocasta es la madre de Edipo, van a servir de mediadores para que esta discusión no se extienda más.
Yocasta señala que no cree en estos vaticinios, porque cuando tuvo a su hijo, este fue asesinado a los pocos días de haber nacido para que los designios no se cumplieran. Este comentario llama mucho la atención de Edipo, quien pide más detalles acerca del lugar y la fecha exacta del crimen. Y bueno, cuando recibe las respuestas, se da cuenta de que era verdad lo que decía Tiresias, ¿no? El adivino, de que él había matado a Layo. ¿Quién era Layo? Era la pareja de su madre, de Yocasta. Edipo hace mucho tiempo había matado a un rey y a sus acompañantes, pero él no sabía quién era esa persona. Y cuando le confirman el lugar y la fecha exacta del crimen, él reconoce que en verdad era el asesino de Layo. Luego llega un mensajero procedente de Corinto y le comunica a Edipo que su padre, Pólibo, había muerto. En ese instante, Yocasta, su madre, asegura que los vaticinios de los oráculos no son ciertos, porque Edipo no había matado a su padre. Sin embargo, el mensajero le dice que no tiene por qué afligirse, ya que no era su padre. Entonces, la verdad comienza a disiparse y Yocasta se ahorca. Edipo entonces está a punto de volverse loco y le pide a Creonte, quien es el que ha asumido el trono, que cumpla todo lo que él había sentenciado. Entonces Creonte le responde que se va a hacer lo que los dioses dicten. Y así es como, a pesar de todos los esfuerzos que había realizado Edipo para intentar ir en contra de los designios del destino, su destino finalmente se termina cumpliendo, ¿no? Lo que pasa, como les dije, no, Yocasta se había ahorcado, ella se ahorca con su cabello, con una trenza. Edipo termina quitándose los ojos y se autodestierra de la ciudad de Tebas. Y finalmente se terminó cumpliendo el destino que los dioses habían marcado para él. Ahora continuemos con otro representante que es Eurípides. Pero antes de esto vamos a ver más o menos de qué trata cada una de estas obras, ¿no? Me olvidé de comentarlo antes de empezar con Edipo Rey. Ya vimos Edipo Rey en qué más o menos consiste. Ahora veamos Ajax. Ajax era un héroe de la guerra de Troya y entonces en esta obra, cuando Ajax es vencido por Ulises en la lucha por las armas de Aquiles, Ajax, completamente furioso, desconoce todo lo que habían dictado los dioses. ¿Y qué pasa? Pasa que la diosa Atenea vuelve loco a Ajax y este finalmente termina suicidándose. En Edipo en Colona se presenta el desenlace final del fatal destino que había tenido Edipo, ¿no? Luego vamos a ver Filoctetes. Filoctetes narra la historia de un héroe griego que fue abandonado y herido cuando se estaba preparando el saqueo de la ciudad de Troya. Y posteriormente Ulises lo busca, ya que sin sus armas no va a poder asaltar a la ciudad. Y de esto se trata, ¿no? La obra Filoctetes. Luego tenemos las Traquinias. Las Traquinias es una tragedia que representa la muerte de Hércules, causada por la camisa ensangrentada del centauro Neso, quienes habían engañado a la que era esposa de Hércules, Deyanira. También tenemos Electra. Aquí en Electra se presenta la labor que realiza Electra, que ya habíamos visto que era hermana, aquí, era hermana de Orestes. ¿Ok? Y acá en esta obra se presenta la labor que ella realiza para apoyar en cierto modo lo que ha emprendido su hermano, que es la venganza contra los asesinos de su padre. También tenemos Antígona, y en Antígona es una tragedia en la cual Antígona es el nombre de una mujer quien lucha por poder sepultar a su hermano Polínice. Y en esto se basa toda la obra de Sófocles. La obra más destacada, como ya hemos visto, es Edipo Rey. Ahora pasemos a hablar de Eurípides. Eurípides nace en Salamina en el año 480 a.C. y muere en Macedonia en el año 408. Se le conoce como el más trágico de los trágicos. Era muy escéptico de las creencias religiosas
y convirtió la tragedia en un verdadero drama, en la cual se van a conjugar los sentimientos y las pasiones humanas. También por esto se le denomina el humanizador de la tragedia. Aristóteles lo considera el más trágico de los trágicos, y entre sus principales obras están Las Bacantes, Las Troyanas, Las Fenicias, Ifigenia en Áulide, Ifigenia en Táuride, Orestes, Electra, también otra obra, Andrómaca, Hécuba, Medea, Alcestes, Las Suplicantes e Hipólito. La obra que vamos a analizar de él es Las Bacantes, ¿no? Así que vamos a ver de qué trata esto. Las Bacantes narra la historia del dios Dionisio. Dionisio era hijo de Zeus y de una mujer que era residente de la ciudad de Tebas, que se llamaba Semele. Entonces Dionisio es hijo de Zeus y de Semele, y decide recorrer el mundo para poder darse a conocer como dios. Llega a Tebas. ¿Qué es lo que ha pasado en Tebas? Que se ha negado su divinidad. Ahí vive porque Semele, como pueden ver aquí, fallece cuando estaba embarazada de Dionisio. ¿Y quién es el que lo salva? Lo salva Hermes, cosiéndolo al muslo de su padre, ¿no? Y es por esto que logra nacer Dionisio. Entonces, en Tebas reside Ágave. ¿Quién es Ágave? Es la hermana de Semele y es madre de Penteo. Penteo es el actual rey de Tebas. Al llegar Dionisio a la ciudad de Tebas, causa mucha locura en las mujeres tebanas y las induce a poder celebrar ritos en su honor en el monte Citerón. Penteo entonces se enfrenta a esta nueva religión que trata de imponer Dionisio y la desconoce, a pesar de las advertencias, a pesar de las advertencias de su padre, de su madre, de su padre y también de su abuelo Cadmo. Y también acá se hace presente el adivino Tiresias. Ellos le dicen que no vaya en contra de Dionisio, pero él a pesar de todo lo hace y manda encarcelarlo. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Dionisio? Dionisio hace que Penteo ate un toro en su lugar y provoca un terremoto que destruye todo el palacio. Un mensajero aparece en escena y describe la conducta de las mujeres, que no son más que las bacantes, las que adoraban a Dionisio en este monte. Y bueno, Dionisio finalmente logra convencer a Penteo de que se disfrace de mujer y que vaya a ver por sí mismo lo que están haciendo estas mujeres, estas bacantes, en ese monte, con el único objetivo de que cuando lo reconozcan, las mujeres al descubrirlo lo despedacen. Entonces Penteo, inducido por el dios, se va al monte Citerón, y al llegar las mujeres, las bacantes que estaban realizando este rito, lo confunden con una bestia salvaje y terminan matándolo. Y dentro de estas bacantes estaba incluida su madre, estaba incluida Ágave. Y entonces ellas regresan triunfantes a la ciudad, y cuando finalmente Ágave se recupera de la locura que le había acometido, se da cuenta de que ha matado a su hijo, a Penteón, simplemente se llena de mucha congoja, mucho pesar. ¿Y cómo termina esto? Termina con el castigo que el dios impone a la familia de Cadmo y los destierra para siempre de la ciudad de Tebas. Y finalmente la obra termina cuando se marchan, ¿no? Así que